palabra fenomenología. Es el estudio de los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Fenómeno proviene de una palabra griega, phenomenon, con ph, phenomenon, que significa lo que aparece, fenómeno. Es algo que aparece y que yo no lo puedo dejar de ver, porque es muy importante, es muy trascendente para mí. No puedo dejar de verlo. El fenómeno me atrapa, digo. ¿De dónde viene esta palabra además? Viene de la palabra pheno, phaino se escribe en griego. P-H-A-I-N-O, phainos, pheno. ¿Sí? Phenos es también no una cosa grande, sino simplemente algo que brilla, lo que brilla, lo que brilla. Todo esto proviene de una palabra más cortita, griega, que es phos, P-H-O-S, phos, que significa luz. Fósforo significa luz, luz que brilla. Por lo tanto, de fos, fainos o fenos, cuando ustedes dicen, hoy tenemos feno, están diciendo algo en griego. No están diciendo tenemos fenomenología, están diciendo tenemos feno. Pero feno también es la palabra griega con la que se forma la palabra fenomenología. Y feno entonces quiere decir lo que brilla, ¿cierto? Y fenómeno es lo que aparece. Lo que aparece de manera que no puedo dejar de verlo. Yo muchas veces he dado el siguiente ejemplo. No puedes dejar de verlo aunque hayan otras cosas parecidas. Por ejemplo, si un chico se enamora de una chica, o una chica se enamora de un chico, resulta que si ese chico se enamora mucho de una chica, o una chica de un chico, esa persona de la cual se enamora empieza a ser una persona única. Ese chico puede ver a muchas chicas, pero está enamorado de una sola. Puede ver a muchas chicas, charlar, gustarle, pero hay una chica y cuando aparece él se derrite, o sea, él está muy prendado de esa chica específica. Como también hay chicas que se enamoran de un chico específico. No les importa estar con otros, aunque haya muchos chicos disponibles, ella quiere estar con ese chico específico. Es único. ¿No? Entonces, este asunto del fenómeno, ¿sí? Es aquello que aparece y que uno no puede dejar de verlo. El fenómeno es algo que uno no lo puede dejar de ver, es algo que te atrapa. Es algo luminoso, algo que brilla y que te atrapa y que no puedes ver otra cosa. Te interesa eso nada más. Entre muchas cosas que ves, te interesa esa específica que ves, no otra. Entonces, digamos, en la época de Freud, un fenómeno que le atraía a todos los médicos y psiquiatras era la histeria. La histeria era el fenómeno de la época. En la época de Ronald Lyne, la esquizofrenia era el fenómeno de la época. De manera que los estudios psicoanalíticos que hizo Freud comenzaron por los estudios sobre la histeria. De ahí empezó a armar toda su teoría psicoanalítica. Ronald Lyne, que estudió fenomenología, que estudió existencialismo, que estudió psicoanálisis, ¿sí?
que estudió teoría de la comunicación y de la información. Cuando John Erline fue psiquiatra en Inglaterra, el fenómeno de la época era la esquizofrenia. Por eso el primer libro que hizo John Erline, que se llama El yo dividido, The Divided Self, tiene que ver con la esquizofrenia. ¿Sí? The Divided Self se traduce literalmente como el yo dividido, pero no es la traducción exacta, porque self no significa yo. Self significa sí mismo, el sí mismo dividido. Es decir, aquello con lo que uno se identifica como sí mismo. No se trata solamente de un yo superficial, porque implica la historia de uno mismo, la figura de uno mismo, el nombre, todo aquello es el uno mismo. Entonces, the divided self es el self, es todo lo que uno es dividido. Es el principio de cómo se va produciendo la esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia fue el fenómeno para Lyme, fue el fenómeno de la época. Muchos psiquiatras y psicólogos escribieron sobre la esquizofrenia. Era la llamada de atención de la época. Así como la época de Freud fue la histeria. Entonces, en términos psicológicos, a eso le llamamos un fenómeno. Un fenómeno que llama la atención en una época. Por supuesto, hay fenómenos en diferentes ámbitos. Y el fenómeno es, como les acabo de decir, algo que te atrapa, que no puedes dejar de verlo. Entonces lo estudias. Lo estudias porque está ahí, porque está ahí, porque tienes que verlo. La palabra fenómeno ha tenido muchos significados en el habla común. En la Argentina decía, qué fenómeno, como para decir qué bueno, qué interesante, ¿sí? O qué fenomenal, qué fenómeno. O también a veces se lo muestra como algo raro, ¿no? Este tipo es un fenómeno, diciendo que es una persona extraña por algún motivo, o que es una persona fuera de lo común. Digamos, si a alguien se le ocurre decir Messi es un fenómeno del fútbol. Fenómeno quiere decir que no es una persona común, es algo fuera de lo común. Entonces, esas acepciones hay con la palabra fenómeno, que son acepciones comunes del lenguaje común. Pero un fenómeno, en realidad, es, como les digo, algo que aparece. Literalmente hablando, significa eso, lo que aparece, fenómeno. Y aparece de tal manera que yo me veo involucrado para ver eso, no veo otra cosa. Y entonces, en el sentido del estudio, el fenómeno es aquello que yo estudio porque es algo que me interesa estudiar. Es el fenómeno que aparece porque está de moda o porque a mí personalmente me interesa estudiar aquello. En cada etapa de la historia pueden aparecer fenómenos, ¿sí? Para Einstein, la relatividad fue el fenómeno que lo hizo estudiar, es decir, él vio que matemáticamente había determinado tipo de coincidencias o de novedades con respecto a cómo entender cómo funcionaba el universo. Aparece el fenómeno. Entonces la materia fenomenología, tanto la 1 como la 2, en una época, tenía que ver con este tipo de estudios fenomenológicos, es decir, cosas que llamaban la atención en el campo de la psicología. La esquizofrenia, la explicación social de la esquizofrenia, la explicación sociopolítica de la psiquiatría, porque la psiquiatría tenía una cierta concepción de la esquizofrenia y qué es lo que había de sociopolítico en eso. ¿Por qué nos ubicábamos muchos de nosotros contra los psiquiatras? Porque era un tiempo en que todavía los psiquiatras
tenían métodos bastante violentos para poder curar la esquizofrenia. Creían que uno de los mejores métodos era el electroshock. Y el electroshock, por supuesto, no es el mejor método para nada, en absoluto. Es posible que después de un electroshock un paciente quede tranquilo, pero queda tranquilo porque ha habido realmente un shock en su sistema nervioso y la persona queda planchada, ¿no es cierto? Entonces está tranquilo, sí está tranquilo, pero la persona ya no sirve para nada. Después de varios electroshocks las personas sufren mucho, tienen desorientaciones, en fin. En lugar de ayudar a superar el proceso de la esquizofrenia, le van creando al paciente una esquizofrenia de la que no puede salir nunca. Y los psiquiatras no podían entender eso y los psicólogos hemos estado en contra de los psiquiatras hasta que los psiquiatras tuvieron una salida genial, no por ellos mismos, sino por la bioquímica. La bioquímica generó los medicamentos para atenuar por lo menos la psicosis, porque habían medicamentos ya para las neurosis, habían medicamentos para la depresión, hasta que se llega al medicamento para la psicosis. Cuando se llegan estos medicamentos, los antipsicóticos, que existen todavía, y que no son la maravilla, por supuesto. Los psicóticos, hay muchos medicamentos, pero los antipsicóticos son los medicamentos de preferencia donde te dicen efectos secundarios. El primer efecto secundario que pueden tener los antipsicóticos es la muerte, así dice en las instrucciones de los antipsicóticos. ¿Sí? Primera reacción que pueden generar, la muerte. O sea que le das un antipsicótico a un psicótico y puede morir ese rato. Porque le ataca el corazón, puede atacar el sistema nervioso. Paradójicamente, ustedes se van a fijar en los medicamentos. Los medicamentos que sirven para curar algo, sirven también para matarte de ese algo mismo, porque a lo mejor te lo intensifica. Así que todavía estamos avanzando poco a poco en las cuestiones médicas con respecto a los medicamentos. Se ha avanzado en medicamentos muy buenos, pero casi todos son peligrosos. Hay muchos medicamentos que pueden causar la muerte. Y los antipsicóticos están entre ellos. El antipsicótico puede causar la muerte del psicótico. Entonces a Ronald Lane se le ocurrió hacer alguna clase de psicoterapia de la psicosis, lo cual es muy difícil. No vamos a estudiar ahora eso porque eso lo deberían estudiar en Feno 1, pero estudien los libros de Ronald Lane. Yo hice una tesis sobre Ronald Lane, lamentablemente no se publicó y ahora ya tengo un poco de pereza de publicarla, pero en esa tesis yo expliqué toda la obra de Ronald Lane, cómo empezó y hasta dónde llegó con su obra en la parte teórica y práctica. Ronald Lane llegó a demostrar que no era necesario emplear métodos tan radicales como los. Él hizo, junto con otros amigos, una clínica donde el médico no se diferenciaba de los psicóticos, no tenía un guardapolvo blanco como los psiquiatras comunes, que quieren, oigan, yo soy el médico, no me vayan a confundir. No, en las comunidades que hizo Ronald Lane, el médico no se diferenciaba de los pacientes. Todo el mundo usaba ropas comunes. El paciente no era designado de una manera violenta o de una manera que lo pudiera constituir como un loco, sino como una persona que estaba con problemas que en esa comunidad se les ayudaba a superar. La idea más radical que tuvo Ronald Lane, la más radical de todas, es producir en el psicótico una regresión, que regrese hasta ser niño, hasta ser feto, hasta nacer. Cuando se logra que nazca de nuevo, él había empleado algunas palabras para esto,
cuando nace de nuevo, se lo ubica y se le permite que crezca de nuevo. Es como si muriera y renaciera. Al renacer, se lo aísla de padres negativos que le han fregado la vida a esta persona y que por eso se ha vuelto psicótico. El asunto de los padres negativos fue muy estudiado por el psicoanálisis kleiniano y fue de donde partió Ronald Lane para mostrar que no solamente las neurosis, sino la psicosis se daban por padres negativos, padres que vuelven locos a sus hijos. Por supuesto, tenemos nosotros que suponer, como psicólogos, que los padres que vuelven locos a sus hijos no lo hacen adrede, es decir, no hay una intencionalidad de esos padres de volver locos a sus hijos, pero no se dan cuenta que lo hacen. Son padres temerosos ante la vida, un temeroso y una temerosa que se unen para no tener miedo a la vida. Tienen un hijo o una hija, y ese hijo o esa hija lo van criando de manera de protegerlo del exterior. Entonces hay una cuestión contradictoria. Lo lanzan al exterior y lo protegen del exterior. Puedes estar en el mundo, pero cuidado que el mundo es peligroso. Estás creciendo, pero cuidado, no crezcas. Esta serie de contradicciones, que Lang las estudió, para eso estudió Lang la teoría de la comunicación y la teoría de la información, para ver cómo los mensajes dobles le hacían daño a los jóvenes que terminaban esquizofrénicos. Un mensaje doble, un mensaje contradictorio, es haz y no haz sobre la misma cuestión, ¿no es cierto? El mensaje contradictorio más famoso que pusieron de moda los antipsiquiatras era que alguien le diga a otra persona, un general que le diga a un soldado, le ordeno que no me obedezca. ¿Cómo el soldado va a cumplir esa orden? Le ordeno que no me obedezca. Entonces, si el general le dice, vaya a hacer, y el soldado se queda ahí, dice, ¿por qué no se va? Usted me acaba de decir que me ha ordenado que no le obedezca. Pero si soy general, si le digo que se vaya, se tiene que ir. Entonces el soldado se va. Cuando se va, el general lo detiene. Oiga, ¿por qué se va? Porque me acaba de decir que me vaya. Pero le he dicho que no me obedezca. Ah, bueno, entonces me quedo. ¿Por qué se queda? Porque me ha dicho que no me obedezca, pero le acabo de decir que se vaya. Generalmente un soldado podría no volverse loco con un general de esta magnitud, digamos. Pero hay algunas películas donde se han visto casos así de instructores militares muy fregados y donde alguno de los soldados por último ha decidido matarlo porque ya no lo soporta. Entonces, los padres, y especialmente madres, no se olviden que el psicoanálisis kleiniano ahondó mucho en la relación madre-hijo, ¿sí? Como una relación perturbadora. Pero Lacan, me parece que acertadamente, dijo, la relación madre-hijo no es única. Lo que hay que ver es detrás qué es lo que pasó con la ley. En la ley, el padre es el que dicta la ley, el que determina que el hijo y la madre tienen que separarse. El padre es el que hace esa ley, el que determina esa ley. Cuando hay ausencia de padre, hay demasiada madre, ahí se puede producir el problema. Hay una película muy interesante sobre este punto, hecha por gente que creía, digamos, en estas nuevas terapias. He visto un comentario de un psicoanalista que el pobre psicoanalista cree que el psicoanálisis lacaniano puede dar cuenta de esto. No, 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 no. Esta película está hecha en la década del 70, cuando justamente Ronald Lane y muchas de esta generación de nuevos psiquiatras y antipsiquiatras
estaban proyectando estas nuevas teorías. Entonces hay una película que se llama Gente como uno. Y bueno, es uno de las traducciones posibles. En inglés es Ordinary People, gente ordinaria, gente común. Si encuentran esa película es muy linda, véanla y estudianla. Entonces, quería recordarles que estos son los orígenes de la fenomenología, estudiada como materia en nuestra carrera. Fenomenología 1 y 2 trataban el mismo tema con diferentes libros. Pero la Feno 2 que nosotros estamos llevando ahora trata más bien sobre nuevos paradigmas, no necesariamente psicológicos, sino nuevos paradigmas sociales, científicos, culturales. ¿Por qué estudiamos esto? Porque el mundo actual, ya desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el mundo se ha ido hacia una transformación total. El mundo de ahora no es el mismo de hace 20 años atrás y por supuesto no es el mismo de hace 40 años atrás. En 1980 ya se pensaba en todos los cambios que estaban llegando y de los que iban a venir. Yo doy a Alvin Toffler, que Alvin Toffler en la década del 70, principios de los 80, justamente comenzó con sus libros famosos a mostrar que se aproximaba a un futuro muy diferente y que mucha gente que no estaba preparada para ese futuro seguramente se iba a quedar, digámoslo así, a un costado de la historia. Más o menos así lo dijo Alvin Toffler en El Shock del Futuro, Future Shock, su primera obra. Su primera obra en este sentido, porque él tiene una obra anterior que después no la volvió a editar sobre la contracultura, counterculture. Eh, la contracultura fue un movimiento importante en Estados Unidos. Estaba más o menos en boga con los hippies, con la gente que estaba protestando y que había una protesta intelectual contra la cultura de masas norteamericana, haciendo que la cultura norteamericana estuviera muy prendida a un capitalismo que trataba a la gente como si fueran mercancías y objetos. Y entonces la contracultura era ir contra la cultura de Estados Unidos, una cultura de lo masivo, y destacar las posibilidades de rebelarse contra esa cultura. Y fue un movimiento grande en la contracultura. Y el primer libro que escribe en realidad eh, Alvin Toffler es un libro sobre la contracultura. Después hace el libro sobre el futuro, el shock del futuro, Future Shock. Y a partir de ese libro ya toda la obra que él hace es el futuro que se nos viene encima, desde, desde diferentes ángulos. Él llama a este futuro la tercera ola. La tercera ola se trata entonces una etapa de la humanidad donde la cibernética, la informática, va a generar una serie de cambios para los cuales mucha gente no está preparada. Lo dijo ya en 1970, 1980. Los 20 últimos años del siglo XX han estado dominados por esta temática. El hecho de que el mundo va a cambiar y la gente no está preparada para el cambio. Varios autores siguieron a Alvin Toffler en esto, pero ya antes de Alvin Toffler, como les digo, en los años 60 y tantos, 70, varios autores tomaron ya un poco este tema. Creo que alguna vez les mencioné de un libro muy interesante que apareció en los años 60, que lo tradujeron mal, lo tradujeron como El retorno de los brujos. Una traducción estúpida, porque en francés suena más o menos así, Le matin des magiciens, es el amanecer de los magos. Es bonito, ¿sí? Lo traduces así literalmente, el amanecer de los magos. Qué bonito, ¿no? No como el retorno de los brujos. A veces los españoles son muy torpes para traducir.
pero ese libro tuvo mucha influencia, fue famoso. Y los autores de ese libro, dos franceses, Louis Pauwels y Jacques Verger, un libro grandecito nomás, se hicieron famosos y produjeron una revista que se llamaba Planeta, Planete en francés. La revista Planeta, que tenía artículos de todo, pero eh, los artículos, la forma de presentarlos, la forma de presentar la revista, todo era novedoso. El asunto es, señores, vamos hacia un futuro donde se van a recomponer todos los valores que hemos visto hasta ahora. La revista era una revista cuadradita, se la voy a mostrar en la próxima clase, y esa revista a muchos de nosotros, yo era joven en ese entonces, por supuesto, nos gustó la revista. Si bien habían algunas personas más pegadas a la ciencia estricta, a la ciencia un poco cuadriculada, decían, esta revista no es científica, propone cosas que no se pueden probar, es una revista que le hace daño a la ciencia porque está con una serie de elementos fantásticos. Y sí, es cierto. Esta revista proponía un montón de cosas que estaban de moda en aquel momento, ¿no es cierto? Habían programas de televisión sobre eso. La posibilidad de los extraterrestres, la posibilidad de cuestiones misteriosas que no se sabía si existían o no. Hace 50 años atrás, y más, 60 años atrás, todavía se podía especular sobre un montón de cosas. El monstruo del lago Ness, por ejemplo, o Pie Grande, un monstruo así que andaba en las montañas, eh, o el asunto de los extraterrestres, o las civilizaciones antiguas, el misterio de las pirámides de Egipto. ¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto? Bueno, para empezar, nosotros sabemos que en la época de las pirámides, en la época realmente del pueblo egipcio tradicional, con sus faraones, en esa época, en ese lugar, no había un desierto. Eran palmeras, eran ríos, era muy lindo ese lugar, en la época de los faraones. Después, por causa que no sabemos muy bien cómo sucedió, el lugar se abandonó y se fue haciendo un desierto. Nosotros vemos ahora las pirámides en un lugar desértico. Las pirámides no estaban en un lugar desértico. ¿Qué sentido hubiera tenido que hubieran hecho las pirámides en un desierto? No, esas pirámides estaban en medio de pueblos, de vegetación, árboles, pero alguna cuestión climática arrasó con todo y quedó el desierto y las grandes pirámides, ¿no? Alguna vez algunos estudiosos, viendo algunos textos, calculan que antes de esas pirámides han habido pirámides más grandes todavía. Es decir, que esa es una de las especulaciones que tenían esta revista y estos autores sobre el hecho de que nosotros no sabemos muy bien el pasado de la humanidad. El verdadero pasado no lo sabemos. Es un misterio en realidad. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero bueno, el historiador profesional dice, no hay que especular sobre lo que no sabemos. El científico dice, no hay que especular sobre lo que no sabemos. Entonces los científicos, tanto a nivel de historia, como de física, como de química, como de lo que sea, o de antropología, del tema que sea, los científicos estuvieron en contra de libritos o de las revistas que hacían Pauwels y Berger, porque decían, estos tipos especulan mucho, y lo que ellos dicen ya no es científico. Y mucha gente cree que es científico, pero no es científico, es especulación. Ahora bien, los que nos hemos creído inteligentes como para leer esa revista, sabíamos que muchos de esos textos no eran científicos, eran especulaciones. Pero nos gustaba justamente eso. Nos gustaba que alguien se anime a especular, a explorar, a proponer hipótesis. ¿Y qué tal si hubiera pasado esto?
¿Y qué tal si en realidad hubiera ocurrido aquello? ¿Y qué tal si en un futuro ocurre tal cuestión? Entonces, la revista Planeta cada tanto formulaba hipótesis sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cuestiones desconocidas, sobre, sobre autores un poco desconocidos. Algunos literatos que ellos los desenterraron dijeron, vean, este tipo hacía cuentos fantásticos. Y ellos dieron a conocer muchos escritores, místicos, científicos, un montón de gente que estaba proponiendo cosas nuevas. Muchos de nosotros aprendimos muchos adelantos de la física gracias a la revista Planeta. O sea que tampoco era que era una revista anticientífica, porque uno de los dos, Jacques Verger, era científico y él era especialista en noticias científicas. En uno de los números de la revista Planeta, eh, se explicó que este señor Jacques Verger le había ayudado mucho a Pauwels a hacer su libro. Y Pauwels dijo en el libro, y después lo explicó en la revista, dice, encontrar a Jacques Verger me ahorró 50 años de lectura. ¿Saben por qué? Porque Jacques Verger hacía lo siguiente. Le dabas un libro, tipo leía, 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 listo. Ah, sí, este libro trata sobre esto, bla, 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 bla. Explicaba todo el libro. Era capaz de leer libros grandes en cuestión de minutos. Tenía una velocidad de lectura impresionante. Lo han estudiado para ver la capacidad de lectura que tenía este hombre. De manera que había leído cualquier cantidad de libros sobre cualquier cantidad de temas. Así que para Louis Pauwels encontrarse con Jacques Verger fue una alegría, porque Louis Pauwels tenía una serie de ideas para hacer su libro, pero Jacques Verger le ayudó con todo lo que había leído. Así que hicieron un libro muy lindo. Eh, entonces, este tipo de publicaciones nos enseñaron a muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes, a tener una expectativa de futuro. Yo he crecido mirando al futuro, no al pasado. Sí podíamos estudiar el pasado, por ejemplo, cuando yo estaba en colegio, cuando estaba en cuarto año de colegio, eh, con un amigo que le gustaba mucho la historia, después fue a estudiar ciencia política. Con este amigo hicimos un trabajo, le pedimos a la profesora de historia que nos permitiera hacer un trabajo para tener nota. Hicimos un trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial. Este amigo hizo toda la primera parte y yo la segunda parte de la Guerra Mundial. Explicamos toda la Guerra Mundial, cómo empezó, los problemas políticos, los problemas estratégicos, todo el transcurso de la Guerra Mundial. Lo explicamos en una clase. Por supuesto nos pusieron la más alta nota, pero posteriormente, a raíz de ese libro, de esa revista, me fui apartando un poco del tema de la historia, que me gusta, leo mucho historia, pero me fui apartando un poquito del tema histórico para entrar en el tema del futuro, que es un tema que a muchos de nosotros nos pareció mucho más interesante. ¿Qué va a pasar? No solamente qué ha pasado o qué está pasando, sino qué está pasando en base a qué va a pasar todavía. ¿Sí? Y el tema del futuro nos interesó mucho, hasta que yo hice del tema del futuro una materia, que es esta, la FENA 2. Es una materia que trata sobre el futuro. Ahora bien, ¿de qué futuro vamos a hablar? Porque cualquiera de ustedes me podría decir, licenciado Barraza, nadie sabe cómo va a ser el futuro. Entonces, ¿para qué se va a gastar en hacer una materia sobre el futuro si nadie sabe cómo va a ser el futuro? Pero resulta que no soy yo nomás el que se encara con esto. Alvin Toffler escribió todos sus libros sobre el futuro. El primer libro importante que escribió se llama El shock
del futuro, de Future Shock. El futuro va a causar un shock porque va a venir todas las novedades que tienen que ver con la informática, con la electrónica, y las personas que no se puedan adaptar a esas novedades van a quedar a un costado de la historia. Una predicción muy dura de Alvin Toffler, pero que se está cumpliendo. Entonces, pues, en la tercera ola, que es el libro que nosotros vamos a estudiar, él explica de qué manera viene ese futuro, que no es una cosa azarosa que viene así más, sino que él piensa que hay una primera ola, segunda ola y tercera ola, pero lo que él quiere decir con esto es que la tecnología usada en una época forma un poco la conciencia de la humanidad de esa época. Entonces habla de una primera etapa agrícola, que es una etapa larguísima, desde que el ser humano descubre la forma de reproducir los alimentos, la etapa agrícola, hasta que viene la era industrial. O sea que esa primera etapa es inmensa. Desde la época agrícola, porque acuérdense que antes de la época agrícola, los primeros seres humanos ni siquiera sabían cómo se podía guardar o producir comida. ¿Sí? Ellos comían lo que encontraban. Si encontraban frutos, si encontraban algún vegetal o si podían cazar algún animal, vivían así. Pasó mucho tiempo hasta que alguno de ellos pensara, a través de algo que vio, que se podía plantar una semilla o plantar algo y producir uno mismo la comida que uno necesitaba. Entonces esa primera etapa agrícola marca el comienzo de la agricultura, la conciencia del ser humano de que puede producir comida para sí mismo, hasta la industria. La revolución industrial se hizo en Inglaterra, ¿sí? Prácticamente final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y eso marca ya un cambio. La primera etapa industrial fue durísima, por muchos motivos, pero siguió hasta mediados y finales del siglo XX. A partir de mediados y finales del siglo XX, la aparición de la computadora, las grandes computadoras que habían en otra época, no habían otras, marca el comienzo de la cibernética. Y la cibernética también es una teoría. ¿Sí? En algún momento vamos a hablar un poco de la teoría cibernética, hecha por un norteamericano, y todo lo que implicó la teoría científica de la cibernética. La cibernética se creó en un lugar que se llama Palo Alto, en California. No, mejor, en un instituto de investigaciones técnicas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí se creó la cibernética. Ahí Norbert Wiener creó la cibernética y escribió libros sobre esto. Y la cibernética es la ciencia y el arte de crear máquinas que puedan trabajar solas por sí mismas. Que no tenga que venir una persona a aprender la máquina y a manejarla, sino que la máquina sola funcione y que la máquina sola haga un montón de cosas. Por ejemplo, entonces ahí se empieza a estudiar la robótica, ¿no es cierto? Porque un robot, en realidad, es una máquina que funciona sola, con la diferencia de que el robot podría moverse. No es una máquina como la computadora, es una máquina fija. El robot también es una máquina cibernética, pero que además podría tener movimiento propio. Y ya existen robots, se están haciendo muchos robots para la industria, para gente enferma o gente solitaria. En Japón ya hay pequeños robots que le ayudan
a personas solas, ancianos que viven solos, y el robot les ayuda en todo. Hasta tal punto que muchos ancianos se encariñan con el robot, porque claro, le transfieren al robot toda la necesidad afectiva que tienen. Las personas ancianas a las que ya su familia no los puede cuidar porque la familia tiene que trabajar, estos ancianos se quedan totalmente solos. Y en Japón han logrado crear robots muy eficientes que ayudan y cuidan a estas personas. Y las personas se encariñan con el robot porque les transfieren un afecto. Y el robot llega a ser para ellos tan importante como si fuera una persona. Eso ya está ocurriendo, no es algo que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Pero Alvin Toffler fue uno de los primeros en señalar, cuidado, estas cosas ya están por ocurrir, ya se nos viene encima una tercera ola. Después de la gran ola de la agricultura y después de la gran ola de la industria, ahora viene la gran ola de la informática, de la cibernética. Y ya estamos ahí. Y aquellas personas que no se adapten a esta tercera ola serán barridas por la historia. O adaptas o chao. Siempre ha pasado así, chicos. No es ahora. Cada vez que aparece una novedad, las personas tienen un tiempo X para adaptarse a esa novedad. Y si no se adaptan, quedan barridas por la historia. Eso ha pasado en todas las épocas. Fíjense, por ejemplo, algo, tal vez una incidencia menor, pero muy importante. Cuando Gutenberg crea la imprenta y cuando Lutero se enoja con la iglesia y dice los fieles necesitan leer ellos la Biblia, no que el sacerdote lea la Biblia en latín, que es un idioma que los demás no saben, y los demás tengan que confiar en lo que lee el sacerdote. Es una barbaridad. Entonces Lutero, por lo menos todo el Nuevo Testamento, lo traduce al alemán y aprovecha la invención de la imprenta por Gutenberg para producir impresiones, libros impresos de la Biblia, traducida al alemán. Y hace que la gente aprenda a leer y escribir. Ahora, eso hace que de pronto la gente, ya que sabe leer y escribir y sabe leer la Biblia, puede leer cualquier libro. Entonces, se imprimen muchos libros. Ya existe la imprenta. Existe la imprenta, existe la alfabetización, existe una cierta cultura. Tal vez por eso el pueblo alemán es muy culto, porque la religión protestante, a partir de Lutero, le enseña a la gente a hacerse cargo de sí misma. Lo más interesante de esa religión es eso. La religión protestante, por lo menos tal como lo empezó Lutero, es hacer que cada uno se haga cargo de sí mismo. Entonces se le dan todas las posibilidades. Que aprenda a leer, que tenga su libro, que hayan imprentas para que se produzcan muchos libros, que la gente lea todo lo que pueda leer, que no tenga miedo a leer, a confrontar ideas. Por lo menos la primera etapa del protestantismo fue muy linda. No sé muy bien qué pasó después, creo que la lógica, tanto católica como protestante, han seguido rumbos medio raros, donde cada tanto aparece la lógica, especialmente en la Iglesia Católica, de volverse hacia atrás. Es decir, la Iglesia Católica casi nunca quiere novedades. Y cuando hay algún autor novedoso católico, lo primero que hacen es no dejarlo publicar. Y si publica y se hace famoso, si pueden, lo sacan de la iglesia. No les interesan las personas famosas ni las personas que disputan los dogmas católicos. En cambio, por lo menos en una primera etapa, la lógica protestante fue exactamente al revés.
Lutero quería que las personas lean, que tengan su Biblia impresa en alemán, que lean la Biblia y que ellos mismos tengan una opinión personal sobre la Biblia. Dice, el sacerdote no puede imponer una interpretación de la Biblia. Cada uno de los fieles, con una buena preparación adecuada, tendrá que leer la Biblia y él mismo interpretar. Cada persona tiene que tener derecho a interpretar, pero para eso por lo menos tiene que leerlo y para eso entonces tiene que estar traducido al alemán, no estar solamente en latín y además muchos ejemplares, la gente lo pueda comprar. Entonces, esto creó, especialmente en los alemanes, la lógica de una mayor curiosidad intelectual, cosa que no pasaba en la Iglesia Católica. Hasta ahora la Iglesia Católica persigue a cualquier católico que escribe algo que a la Iglesia no le gusta, una Iglesia dogmática. Con el tiempo posiblemente los protestantes se volvieron también un poco dogmáticos, como los marxistas se volvieron dogmáticos también. No era solamente leer a Lenin, había que leer a Stalin. Y Stalin era un asesino, pero escribió también y era obligatorio leer a Stalin. Stalin. Eh, pero bueno, se supone que estamos en una época de mayor libertad. No sé si en Bolivia este gobierno permitirá la libertad de lectura. Espero que este gobierno no esté persiguiendo a la gente para que lea solamente lo que el gobierno le permite. Eso sería una barbaridad. Ojalá que esto no ocurra. Sería como volver a la Edad Media. Ojalá que no ocurra. Pero lo más importante que nosotros tenemos que aprovechar es la libertad de conciencia, tener libertad de creer en lo que uno quiera, la libertad de cultos, tener el culto que uno prefiera, y la libertad de impresión y de lectura, que se puedan imprimir libros de toda clase, que se puedan leer libros de toda clase. Si falta eso, no puedes pretender que haya una democracia, no puedes crear una democracia sobre la prohibición de la lectura. Por eso hay algunos autores que han trabajado novelas de ciencia ficción, eh, donde a lo mejor en un futuro se prohíbe a la gente que lea. Y si había gente que leía, como hay una novela famosa, Fahrenheit 451, donde persiguen a la gente que lee y cuando los agarran, les queman todos los libros. Hay una novela, esa novela es famosa. Hay un grupo de bomberos, pero los bomberos no van a apagar el fuego, van a producir el fuego. En cualquier lugar donde han encontrado libros, van y queman todos los libros. Estaba prohibido leer. Y bueno, la prohibición de leer marca un nivel muy bajo de una condición humana muy baja. Aquellos lugares donde se prohíbe leer, donde se especula sobre qué leen las personas. Entonces, la fe no 2, si hay algo que caracteriza a la fe no 2, es la libertad de pensamiento. Si hay algo que yo quiero que ustedes aprendan en mi materia, más allá de los contenidos de la materia, es la libertad de pensamiento. Ustedes, como jóvenes, deben sentirse libres para pensar lo que ustedes quieran. Pueden tener pensamientos de izquierda, de derecha, pueden tener pensamientos sobre la moral, sobre la sexualidad, sobre lo que quieran. Deben tener libertad. Cuando en una sociedad se corta la libertad de pensamiento, esa sociedad se termina. Es como si ya no regaras un árbol y el árbol se seca, digamos. Igual. Por lo tanto, la libertad de pensamiento es vital, especialmente para las sociedades contemporáneas. ¿Cómo vas a evitar
en la sociedad contemporánea que la gente lea, que la gente aprenda, que la gente se vincule. Ahora, un problema que ustedes me pueden plantear es el siguiente. Sí, licenciado Barraza, ahora tenemos computadoras, tenemos celulares, hay muchísima información, pero no sabemos cuál información es relevante, cuál información es verdadera. Hay tanta información que no sabemos cuál información es válida y cuál no. De pronto puede haber información falsa, información desviada. Entonces, con eso más es que yo he creado la materia de la pena 2. Los libros que yo les doy son libros que ya han sido leídos por mí y han sido seleccionados como libros que vale la pena leer, como libros que no les están mintiendo. No hay una mentira en los libros que yo les doy. Más bien, a partir de los libros que yo les doy, ustedes pueden estudiar la sociedad en que viven y entender hacia dónde va la sociedad. Vamos a ver en principio 3 libros. El primero, La tercera ola de Alvin Toffler. El que quiera, hay varios libros de Toffler, los pueden encontrar. Incluso los venden en, en el correo, donde venden libros pirateados. Ahí van a encontrar a Alvin Toffler, con toda seguridad. Porque una de las personas que vende los libros allí es una ex alumna mía que estudió psicología y al final no sé si abandonó. Pero esa chica vende libros. Entonces ella se encargó de vender La tercera ola y algunos otros libros que pescaba como para mi materia. Entonces la tercera ola lo van a encontrar fácil. Preferiría que se compren el libro, aunque sea pirateado, en lugar de una fotocopia. Porque en algunos momentos, yo mismo lo he constatado, el libro, el libro, hecho bien, falsificado pero bien hecho, cuesta menos que la fotocopia. Y la fotocopia a lo mejor es una fotocopia de un libro también pirateado. A menos que alguno de ustedes quiera una librería oficial así, bien hecha, y les dicen, quiero el libro de Alvin Toffler, y se los van a dar. Va a ser más caro, pero van a tener la garantía de que ese libro es un libro bien hecho, bien impreso, bla, bla, bla. Pero para lo que nosotros necesitamos, ustedes pueden adquirir un libro ahí este, por el correo, donde hay los libros usados y pirateados. Pueden comprarlo ahí. Y si no, en la fotocopiadora Bolivia, ahí van a encontrar la fotocopia del libro de Alvin Toffler. Ahora, hay otros 2 libros que me interesa que lean. Uno es este autor, que en realidad, Yuval Noah Harari, bueno, aquí lo van a ver al revés, pero es este libro, ¿sí? Esto es una fotocopia. Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Sí? 21 lecciones para el siglo XXI. Este librito de Harari es muy lindo. Harari es un historiador. Eh, Él nació en Tel Aviv, en Jerusalén, no, en Tel Aviv, creo. Es un autor judío, historiador. Todos sus primeros libros, tengo por acá algunos, son sobre historia. Y hay unos libros muy bonitos sobre la historia de el tipo de peleas y de uh, formas en la Edad Media, formas de poder estudiar al enemigo, hacer eh, espionaje del enemigo y hacer operaciones especiales. Las operaciones especiales o operaciones encubiertas se hacen para luchar contra un enemigo y prevenir una guerra.
en lugar de hacer una guerra que es muy costoso, muy laborioso, una operación especial significa a lo mejor ir a un lugar y meter una bomba en un puente que es importante, con una refinería de petróleo que es importante. Es decir, hacer determinados actos de sabotaje que le van a causar un tremendo problema a ese país que es tu enemigo, sin que tengas que tener grandes ejércitos, invadir el país, hacer una guerra costosísima, sino mandar operaciones especiales. Son equipos especiales de tipos que van a un lugar y hacen lo que les dicen. Tienen que destruir una planta de petróleo, tienen que destruir algo. No es fácil, por supuesto, lograr este tipo de cosas, pero hay equipos especiales. Entonces, eh, Harari tiene un libro muy bonito que se llama Operaciones Especiales en la Edad Media. El tipo descubre que en la antigüedad, ya en la Edad Media, ya habían este tipo de operaciones especiales. Ya se habían dado cuenta muchos reyes, ¿no?, que no les convenía a veces una guerra aparatosa, sino operaciones encubiertas especiales para causar daños específicos al enemigo, con lo cual se lograba no destruir al enemigo, pero por lo menos debilitar al enemigo. Y en un futuro entonces sí, tal vez con el enemigo debilitado, lanzar un ataque con el ejército, pero no de entrada. De entrada lo que había que hacer era debilitar al enemigo y para eso están las operaciones especiales. Entonces, esos temas y además otros temas de la evolución de la humanidad son los temas que trabajaba Harari, pero de pronto empezó a trabajar temas del futuro. Y este libro que yo les he dado, 21 lecciones para el siglo XXI, abarca temas de futuridad, es decir, qué nos espera. Y él, al igual que Toffler, pero con estudios mucho más avanzados, Harari nos muestra cómo el futuro va a ser el futuro de las máquinas, especialmente de la robótica. Él dice que la robótica va a adelantar muchísimo, muchísimo. Y piensa que por ahí a lo mejor algunas profesiones casi van a desaparecer, como la profesión de medicina, por lo menos en lo que respecta al diagnóstico, porque van a haber máquinas computarizadas tan perfectas que uno les va a pasar los síntomas y la máquina te va a decir qué tiene. Con estos síntomas la persona tiene esto y esto y esto y esto, habría que darle este medicamento cada tantas horas, bla, bla, bla. O sea que muchas máquinas van a reemplazar a los médicos. No todos los médicos serán reemplazados, por supuesto, hay especialistas, pero hay una posibilidad de que muchos médicos sean reemplazados por máquinas. En cambio, una profesión que no puede ser reemplazada por máquinas es la de enfermera. Las enfermeras no pueden ser fácilmente reemplazadas o desplazadas, porque lo que tienen que hacer es una actividad práctica. Y esa actividad práctica es de mucho valor y muy difícil, porque no todos los enfermos son iguales, no todas las características son iguales, no todos los momentos son iguales. Por lo tanto, cada enfermera tiene que hacer un trabajo muy específico en cada momento con cada paciente específico, con una enfermedad específica. Así que las enfermeras, desde ese punto de vista, ojo, desde ese punto de vista práctico, la enfermera es mucho más importante que un médico y es mucho más difícil de ser reemplazada por una máquina. Porque la máquina tendría que ser un robot con movimientos muy finos, muy especializados. Todavía no tenemos una cosa así, pero en un futuro puede ser porque tiene mucha fe en la robótica este autor. La robótica es la ciencia y la técnica de fabricar robots. ¿No es cierto? Ustedes saben lo que es un robot. Es una especie de ser cibernético que puede tener una forma humana o no, puede tener cualquier forma. Eh, Esto empezó ya hace tiempo con los creadores de la cibernética. Había un tipo que hizo una especie de como pequeña araña, así con unos
metales, y lo que podía hacer ese pequeño arácnido, digamos, era andar por el piso y no chocar con nada. Fue una de las primeras programaciones así muy elementales, primer robot súper elemental, que su, único, su única virtud, digamos, era caminar por todo un lugar sin chocar con nada. Sabía cuando había un obstáculo y lo evitaba, iba por otro lado, hasta hacer un recorrido en una habitación, en un lugar grande, un recorrido sin chocar con nada. Eso fue uno de los primeros robots. Eh, Gray Walter era el que hizo esto, se llamaba la araña de Gray Walter. Gray Walter fue el que hizo por primera vez un robot muy elemental. Eh, bueno, se ha avanzado mucho desde ahí. Ahora, Harari no habla solamente sobre los robots, habla sobre muchas cosas que pueden suceder en el futuro próximo. Al final incluso eh, pone algunas cuestiones sobre política, sobre ética, sobre las cosas que están pasando. Él mismo practica meditación. Él dice al final, yo practico un tipo de meditación, la meditación Theravada, que casualmente también lo hacía Ronald Lyne. Yo les he hablado de Ronald Lyne, ¿no es cierto? Bueno, Ronald Lyne también practicaba meditación. Ronald Lyne fue a la India para aprender este tipo de meditación. Eh, pero bueno, Yuval Harari da una muestra de una tremenda inteligencia y estar al tanto de todo. Como este libro se hizo antes de la pandemia, les aconsejo que busquen en internet algunos videos últimos de Harari, donde le hacen entrevistas y él explica todo lo que él espera para los próximos años en el avance de la informática, de la robótica. Él piensa que podríamos tener muchas ventajas si nosotros fuéramos en parte robóticos, porque tendríamos más fuerza, más precisión, no nos cansaríamos nunca. Es decir, el ser humano tal como es está muy lejos de ser perfecto, ¿no es cierto? Tenemos mucha sensibilidad, hay una serie de cosas que podemos hacer, podemos ser muy creativos, pero físicamente estamos muy limitados. Tarde o temprano nos volvemos viejos, tenemos una serie de sensibilidades, mientras que un robot va a estar siempre bien. La salud del robot va a ser siempre perfecta, va a poder hacer un montón de cosas. Entonces, especula por ahí en algunas entrevistas, especula Harari con que los seres humanos tal vez podríamos tener adaptadores robóticos. Tengo 2 brazos. ¿Qué tal si tuviera 4, 6 o 10 brazos? ¿Sí? Esos brazos no tendrían que estar puestos al lado mío. Puedo tener uno de los brazos posibles sobre una mesa, el otro en mi escritorio, otro en otra parte, y hacer funcionar esos brazos para que me traigan cosas, para que hagan cosas. De manera que en algún momento determinado, si logro mantener mi mente simultánea, con varios de mis brazos yo podría hacer varias cosas. ¿Qué es necesario hacerlas con los brazos? Por supuesto, el futuro que ve eh, Harari es mucho más avanzado que el futuro que veía Beethoven. Pero hay otro autor, un autor argentino, joven, que se llama Santiago Bilinsky. Este es el libro, también ustedes lo van a ver al revés, pero por lo menos van a ver, este es el libro, que se llama Pasaje al Futuro. En este libro, Pasaje al Futuro, me interesa que ustedes vean desde el principio. ¿Sí? Lamentablemente, este libro, como ustedes ven, eh, todas sus letras están en color. ¿Sí? Es un color un poco café,
con los títulos un poco en un color naranja. Y esto no siempre se reproduce bien en la fotocopiadora, especialmente los títulos grandes de cada capítulo. He tratado de que la fotocopiadora lo haga bien, pero bueno, se ha hecho hasta donde se ha podido. Pero por lo menos está la parte textual, sí está bien hecha. Les leo los capítulos de este libro. ¿Sí? Primero, la introducción, donde empieza con el shock del futuro, el libro que nosotros vamos a ver ahora de Alvin Toffler, el origen de este libro, cómo llegué al futuro, y aclaraciones finales antes de comenzar. La parte 1, conociendo lo que viene. Capítulo 1, el pasado, el presente y el futuro del futuro. El capítulo 2, biología sintética y el lenguaje de la vida. Capítulo 3, el futuro de la salud y el tuneo del cuerpo. Capítulo 4, el hackeo de la mente. Capítulo 5, la inteligencia de las computadoras y la llegada de los robots. Capítulo 6, máquinas que piensan, máquinas que sientan. Y capítulo 7, la extensión de la vida. Y capítulo 8, el futuro, la vuelta de la esquina. Parte 2, preparándonos para el futuro. Capítulo 9, reinventando la educación, nuevos contenidos, nuevas formas. Capítulo 10, computadoras versus humanos, el futuro del empleo. Y capítulo 11, guía para sobrevivir al futuro. Epílogo, construyendo el futuro. Entonces, este es un libro lindo porque se dedica exactamente a lo que yo me vengo dedicando desde hace varios años en esta materia, el futuro. ¿Sí? Y el futuro visto especialmente desde la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es la importancia de esto? Para mí la importancia es lo novedoso. Siempre he estado cambiando la bibliografía, buscando novedades. Pero para ustedes lo importante es que este libro está hecho especialmente para la generación de ustedes, para que ustedes entren de una vez por todas en una nueva era. No voy a hablar mal acá de las otras escuelas psicológicas, me han reñido a veces por hacer críticas, así que no voy a hablar de eso. Pero es necesario estar atento al futuro, porque una gran parte de las ciencias que estudiamos hoy en día, la psicología entre ellas, es posible que cambie, y que cambie demasiado. Es posible que muchas escuelas que todavía estudiamos desaparezcan y aparecerán nuevas escuelas, o de pronto escuelas que ahora la gente no las estudia, por lo mejor se vuelven a estudiar, como la teoría de Piaget, por ejemplo. ¿Sí? Yo di en alguna oportunidad la materia de psicología genética, la 1 y la 2, y expliqué todo Piaget, desde los primeros estadios hasta las últimas obras epistemológicas de Piaget, que nadie las ha dado nunca en la universidad. Nadie. Yo lo hice. Ya no estoy estudiando Piaget porque hace muchos años atrás, con un equipo de educadores, investigadores, hicimos un jardín de infantes, preparado según todas las investigaciones que teníamos a la mano. Entonces yo sabía bastante sobre psicología infantil, psicología del desarrollo, y había estudiado particularmente a Piaget, desde sus libros del desarrollo infantil hasta sus libros de epistemología. Piaget tiene escritos por él 3 libros de epistemología, 1, 2, 3, y tiene otro preparado con un equipo, ¿sí? Un equipo de científicos, que son cerca de 10 libros de epistemología genética, comparada con todas las ciencias. Piaget ha sido un tipo muy importante en su momento. Ahora, como que no se lo estudia mucho, como que ha parado un poco el entusiasmo sobre Piaget y algunos otros autores. Pero entre los autores que van y vienen,
Me parece que Piaget es uno de los que puede volver en algún momento, porque justamente ahora, con los robots, con las nuevas máquinas, se está volviendo a estudiar la inteligencia en sí misma. El asunto no es solamente qué es la inteligencia humana, sino qué es la inteligencia. ¿Y a qué le llamamos inteligencia? ¿Qué es un acto inteligente? Resolución de problemas. ¿Qué problemas? ¿Qué tipo de resolución de problemas? ¿A qué le llamamos inteligencia? ¿Es lo mismo la inteligencia de un ser humano que la inteligencia de un robot? ¿Es lo mismo la inteligencia de una computadora que de un robot? ¿Es lo mismo la inteligencia de un celular que de un robot? Son parecidas, pero tal vez no son iguales. Y le vamos a llamar inteligencia a toda máquina que pueda por sí misma realizar una serie de cálculos y de posibilidades que a un ser humano a lo mejor le costaría mucho hacer, pero la máquina sí lo puede hacer sola. Ahí hay un factor de inteligencia ya no mecánica, sino cibernética, que puede ser mucho más precisa y muchísimo más veloz que el ser humano. El ser humano va a quedar un poco al costado de la evolución de las máquinas, sí, con toda seguridad. Eso se los puedo asegurar desde ya. En muchas áreas las máquinas van a superar a los seres humanos. Ya lo están haciendo. Ninguno de ustedes, ni yo mismo, podríamos tener la capacidad de almacenamiento de información que tiene un celular. No podemos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de conectarse con la velocidad con que se conecta un celular a varias informaciones simultáneas. ¿Sí? Yo puedo agarrar mi computadora y tener varias informaciones para leer al mismo tiempo. La pregunta es, ¿puedo leer varias informaciones al mismo tiempo? Hay gente joven que sí puede. Hay gente joven que puede dividir una pantalla de su computadora y estar atento a varias cosas al mismo tiempo. Por ahora, en algunas personas esto es un defecto. Hay gente joven que está con el celular, tal vez muchos de ustedes lo harán, y no mantienen una conversación fluida con otra persona porque están viendo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, si te pones a charlar con un joven, con su celular, te encuentras con que de pronto el joven se olvidó de ti, o sea, tú dices, bueno, ¿qué le pasó? Y después vuelve y te contesta lo que le preguntaste, porque mientras tanto estaba dando vueltas con otras informaciones. A muchos jóvenes les gusta estar viendo varias informaciones casi al mismo tiempo. Pregunto, ¿podríamos nosotros tener una mente simultánea? Por ahora no. Por ahora no. Tenemos que ver cosa por cosa, una por una. Pero tal vez nos estamos aproximando a la posibilidad de poder tener una mente simultánea, de poder ocuparnos al mismo tiempo de 3, 4, 5 cosas diferentes y ocuparnos de las 5 cosas al mismo tiempo. Todavía lo vemos como algo muy difícil, pero tal vez con ciertos ejercicios en un próximo futuro podamos hacer eso y muchas cosas más. Algo que yo pienso que deberíamos poder hacer ya a estas alturas de la historia es que alguien nos conecte directamente al cerebro información. Leer libros, por más rápido que leas, siempre requiere un tiempo. Por lo tanto, si nosotros no queremos perder tiempo, deberían haber máquinas, ordenadores que nos ayuden a incorporar directamente al cerebro los libros, en lugar de leer. Por más rápido que leas, leer es una pérdida de tiempo. Sería bueno tener ya la información. Y después alguien te tomará un examen para ver si esa información entró bien a tu cerebro. Un examen rápido,
para decir, sí, la información entró bien, no hay problema. Nada más. Y eso nos haría acelerar muchísimo. La carrera de psicología, ustedes hacen en 5 años, por lo menos la parte teórica, que nosotros tenemos como mínimo 3 años de teoría, en una carrera de 5 años, esa teoría, esos 3 años de teoría, se podrían hacer en media hora, incorporando información al cerebro directamente. En media hora podrías tener la información que tendrías en 3 años, 4 años, 5 años. Lo que faltaría después es la práctica, ¿no es cierto? Pero esa práctica la podrías hacer también con modelos simulados. No necesariamente tienes que ir a un hospital o a algún lugar para hacer prácticas. No, pueden haber modelos simulados. Y tú te metes ahí en el modelo simulado y si logras salir a flote con todos los desafíos que te pone ese modelo simulado, apruebas. ¿Qué estás aprobando? La práctica. No tienes que ir a ningún lado a hacer ninguna práctica rara. La práctica la haces con tu computadora. Te ponen un casco, tienes una experiencia virtual, ¿sí? Y te ponen desafíos en la computadora. Y si vas solucionando todos los desafíos, estás haciendo una práctica. Eso también se puede hacer. Por lo tanto, el futuro que ustedes van a vivir, más que nosotros que somos ya de una vieja generación, el futuro que ustedes van a vivir es impensable. Y hubiera sido impensable incluso cuando Alvin Toffler empezó a escribir. Él mismo no podía pensar en todo lo que se iba a desarrollar, porque cada vez hay más desarrollo en menos tiempo. Por lo tanto, los seres del próximo futuro van a aparecer seres extraterrestres. Ya hay varios pensadores que lo han dicho así. Los próximos seres extraterrestres van a ser seres que están aquí en la Tierra. Yo mismo lo puse en un librito que escribí. No vamos a tener que esperar que vengan extraterrestres de otro lugar. Los mismos seres humanos se van a ir transformando en extraterrestres, es decir, en seres humanos que ya no son el terrestre conocido. Desde el pitecántropo hasta ahora hemos desarrollado una parte del cerebro, ¿sí? Toda la parte frontal se ha desarrollado en el último millón de años, pero todavía nosotros somos seres instintivos, ¿no es cierto? Todavía nosotros tenemos reacciones de defensa, ataque y defensa, como los animales primitivos, porque la evolución humana es larguísima. Y como dijo un neurólogo argentino, dijo, nosotros no somos seres racionales que nos emocionamos, somos seres emocionales que estamos aprendiendo a pensar, porque el desarrollo del lóbulo frontal, el lóbulo racional, la parte frontal racional, es muy reciente, es muy reciente. No hace 1 millón de años que estamos recién desarrollando la parte frontal del cerebro, pero llevamos muchísimo tiempo con la parte emocional. La parte emocional sí la hemos desarrollado, porque al igual que el resto de los animales, la parte emocional es la que nos permite el ataque y la defensa, la reproducción. Eso lo hemos ido perfeccionando a lo largo de años, de años, de años, cientos de años, cientos de años. Pero la parte racional es la última parte en aparecer del cerebro, es el cerebro nuevo, digamos. Entonces esta parte frontal recién se está desarrollando. Vean, lo último en desarrollarse en el sistema nervioso es justamente la parte frontal.
Y la parte frontal es la única capaz de decir no. Cuando decimos esto no, es la parte frontal la que lo dice, la que lo puede entender, la que puede hacer un esfuerzo para controlar. Porque ustedes saben que en la parte central tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es emocional puro, es una emoción total. Y el aparato límbico, la amígdala en el sistema límbico, es una cuestión pequeña que funciona a una velocidad terrible para la parte emocional y nos hace cometer muchos errores. Si ustedes han leído un libro famoso que hubo sobre la inteligencia emocional, el libro comienza con una cuestión muy dura. Los padres de un adolescente dicen, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Bueno, papá, yo me voy a ir a una fiesta. Y los padres dicen, bueno, nosotros también vamos a una fiesta con unos amigos, nos reunimos después, listo. Los padres vuelven, prenden la luz del comedor bajo, arriba está oscuro, pero el padre escucha ruidos arriba. Entonces saca de su escritorio un revólver y va arriba, donde está oscuro, y ya él escuchado algunos ruidos. Va a su cuarto, sin prender la luz, se acerca a la cama y del ropero aparece alguien y él dispara y la mata a su hija. Porque su hija había decidido no ir a esa fiesta, decidió quedarse en la casa y cuando supo que los padres estaban volviendo, se metió en el cuarto de los padres, en el ropero, para asustar a su papá, darle una sorpresa. Claro, lo asustó la sorpresa, pero como mi papá estaba con un revólver pensando de que había algún criminal ahí, disparó y era su hija, la mató su hija. Ese ejemplo es muy trágico, pero así empieza ese libro sobre la inteligencia emocional, para mostrar que nuestras emociones trabajan a un ritmo muchísimo más rápido que nuestra capacidad de razonamiento. Entonces, la amígdala tiene que funcionar así porque está preparada durante muchísimo tiempo para salvarnos la vida. Nos salva la vida. Los factores emocionales ligados a la parte muscular nos puede salvar la vida muchas veces. Vamos a cruzar una calle y viene un loco en una moto a todo dar o se desvía un tipo con su auto. Y si tenemos la capacidad de pegar un salto, ese rato nos libramos de que nos maten. ¿Sí? Una moto, un auto nos puede atropellar y depende de nosotros pegar un salto, o sea, estar atentos para que no nos atropellen. Estar atento a cualquier circunstancia que nos pueda pasar en la vida es cuestión de la amígdala, de la parte emocional, no de la parte racional. No podemos perder tiempo razonando acerca de un hecho fortuito que es peligroso para nosotros. Tenemos que reaccionar ya, sin pensar dos veces. Y eso es gracias a la amígdala, la parte, el mesencéfalo, la parte que está aquí al medio, que es lo que se suele llamar el cerebro medio. Hay un cerebro antiguo, un cerebro medio y un cerebro nuevo. El cerebro nuevo es lo que normalmente la gente llama cerebro, pero es el cerebro nuevo, es la última parte de la evolución. Y en esa evolución, por ejemplo, nosotros vemos algo. A través de una ventana yo veo algo, pero no sé qué es lo que estoy viendo, porque hay un poco de viento así y veo a través de la ventana algún movimiento raro. No sé qué es. Entonces, los ojos me dan una primera información. Información de mi campo visual, ¿sí? Los ojos se van a conectar con el cerebro. Hay una conexión ojo-cerebro, ¿no es cierto? El nervio óptico va a llegar al cerebro
y eso va a ir aquí atrás a la zona occipital. ¿Para qué llega ahí? Para que se visualicen las formas. Yo veo, pero no sé lo que veo. Tengo que enviar esa información aquí atrás a la parte occipital, donde el nervio óptico va a llegar ahí, y ahí vamos a ver la forma que tienen las cosas. Pero aún así podría no entender qué es lo que estoy viendo. Entonces, de aquí atrás, la información viaja, ¿sí?, por el cerebro nuevo, viaja hasta el lóbulo frontal. Y aquí, en la parte frontal, tengo la inteligencia de lo que veo. Ahí recién voy a saber qué es lo que estoy viendo. Entonces, hay esta cuestión así: realidad, ojos, visión, formas, y por último, inteligencia. Acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Ese esquema es rapidísimo, pero ¿saben qué? Ese informe también va de los ojos al sistema límbico. Por lo tanto, queramos o no, la emoción es más rápida que la razón. La emoción me hace tener miedo cuando yo todavía ni sé qué es lo que estoy viendo. Aunque yo pueda entender lo que estoy viendo en fracciones de segundo, pero la emoción es más rápida que esas fracciones de segundo. Y yo me asusto antes de saber qué es lo que estoy viendo. Y a lo mejor es una rama de un árbol, nada más. Entonces, sería muy bueno ver en qué forma los seres humanos, ayudados por las máquinas, podemos terminar de evolucionar para ser más perfectos nosotros, ayudados con las máquinas. Eso es una de las muchas cosas que vamos a charlar para ver el próximo futuro que nos llega, el próximo futuro al cual todos estamos llegando, y ustedes, que son jóvenes, más que nosotros. Entonces, chequen estos libros que les acabo de decir, los vamos a seguir estudiando en la próxima clase, y de ahí vamos a pasar después al resto de la materia. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado.